En esta ocasión nos corresponde un cuarto análisis respecto a los escritos de Hayek. Y nos referimos en esta ocasión a la obra de 1960, Los Fundamentos de la Libertad. Esta obra, dice Hayek, tiene un propósito muy particular. Yo tengo aquí el ejemplar de la cuarta edición y en el prefacio Hayek deja en claro lo que persigue con este texto. Dice así: mi objetivo es describir un ideal, demostrar cómo puede alcanzarse y explicar lo que su realización significaría en la práctica. Tenemos pues una clara idea de la intención que el autor persigue con esta obra. Y dice que, en primer lugar, lo que está interesado en hacer es describir un ideal de vida en sociedad. Es decir, pintar a grandes rasgos lo que él considera que es una sociedad en la cual los seres humanos pueden desarrollar su vida y encontrar, por supuesto, oportunidades para mejorar esa vida y la de su propia familia. Y por supuesto, habla también acerca de los cambios y las transformaciones que deberán ocurrir para que ese ideal se torne una realidad. En este sentido, tenemos que reconocer que no todas las sociedades humanas enfrentan las mismas dificultades y los mismos obstáculos. Por lo que, en cuanto a estos cambios, cada quien, conociendo su propio entorno social, tendrá que escoger entre los aspectos señalados por Hayek, cuáles son aquellos que interesan definitivamente en el contexto de la propia sociedad. Y claro, si ese ideal se convierte en algo real, tendrá que haber una serie de consecuencias, porque ya no podría seguir siendo la misma la sociedad en la cual cada uno desarrolla su vida. Ahora, ocupémonos un momentito de la palabra ideal, que la hemos dejado ahí subrayada, precisamente porque es un término equívoco, es decir, un término que tiene más de un significado. Y entonces hemos de aclarar que, por una parte, la palabra ideal podría relacionarse con una utopía. La palabra utopía viene del griego utopos, que significa no hay lugar. Es decir, que aquello de lo que se está hablando no existe en ninguna parte. No se puede encontrar en ningún lado. Hay que dejar en claro que no es ese el sentido en el cual
Hayek está utilizando el término ideal. Mal haría, porque él es un crítico de todas las utopías sociales, es decir, de aquellas sociedades que han sido soñadas por filósofos, escritores y pensadores a lo largo del tiempo, desde la gran utopía platónica descrita en la República hasta la utopía propia de Karl Marx. Hayek no está de acuerdo con esas sociedades inventadas y sacadas de la imaginación de los intelectuales. Entonces, no tiene nada que ver con lo utópico, este ideal de vida en sociedad. El término está siendo utilizado de la manera en que lo usamos común y corrientemente. Es decir, en el sentido de algo que se considera deseable y por lo tanto alcanzable y que se puede convertir en realidad. Dicho en otras palabras, se trata de una vida en sociedad en la cual los ciudadanos pueden ver realizadas aquellas aspiraciones, aquellos deseos plenamente legítimos que cada quien tiene. Por ejemplo, encontrar un trabajo bien remunerado. Otro ejemplo sería, bueno, que los funcionarios públicos lleven a cabo su tarea como deben llevarla para beneficio de quienes pagan sus salarios con sus impuestos. Otro ejemplo sería el de mejorar constantemente la calidad de vida, tanto a nivel personal como a nivel familiar. Esto no es una utopía. Esta no es una cuestión de la imaginación. Es lo que todo ser humano que vive en sociedad desea y anhela. Porque al fin y al cabo, la vida en sociedad es un medio. Es el mejor medio que los seres humanos hemos descubierto para poder hacer de la vida algo llevadero y por encima de eso algo satisfactorio. Entonces, eso es realmente lo que Hayek pretende como fin al escribir y publicar esta obra. Vamos entonces avanzando en este análisis. ¿Cómo se logrará, cómo se puede realmente lograr convertir en realidad este ideal de vida en sociedad? Bueno, el autor nos deja en claro que esto puede ocurrir si se recuperan ciertos principios que se han perdido a lo largo del tiempo, principios que se han corrompido probablemente, o incluso principios que han sido sustituidos. El tiempo ha hecho definitivamente que la vida en sociedad en muchos lugares pues haya experimentado un deterioro, lamentablemente.
lugares donde antes había prosperidad, donde antes la gente encontraba trabajo, donde era relativamente fácil encontrar los medios para la vida, son hoy por hoy sociedades en las cuales la mayoría de ciudadanos se encuentran sumidos en la pobreza. Incluso Guatemala. En Guatemala tenemos, solo para mencionar un ejemplo, casos de desnutrición infantil que hace décadas no se veían en nuestro país. Los niveles realmente de empobrecimiento han ido empeorando para muchas personas y eso es definitivamente muy lamentable. Y esto lo debemos a que estos principios de los que vamos a hablar y de los que Hayek habla en esta obra, pues se han perdido o se han corrompido o desgraciadamente han sido sustituidos por, por otros valores, digámoslo, entre comillas. Ahora, ¿de qué principios está hablando Hayek aquí? Bueno, no vamos a analizarlos todos, porque para eso está la lectura del texto. Pero vamos a referirnos por vía de ejemplo a unos 2 o 3 de esos principios que pueden definitivamente eh, mejorar la vida en sociedad. Y uno de ellos es definitivamente el imperio de la ley. El concepto de ley, pues tendremos que analizarlo en algún momento en el curso de las próximas semanas de este curso basado en el pensamiento hayekiano. Pero por el momento, digamos que por ley, hoy entendemos más de una cosa. Hayek deja en claro que hay una diferencia muy particular entre las leyes que son producto de los grupos políticos que han llegado al poder legislativo. En el caso nuestro, los partidos que conforman el Congreso de la República. Esa ley o las leyes que ahí se cocinan realmente son mera legislación. Así le llama Hayek, legislación. La ley de la legislación, que es resultado y producto de los intereses políticos que se encuentran en el Congreso de la República. Se trata de las metas y los objetivos que los grupos de legisladores llevan, ya sea producto de las ideas de sus partidos o producto de las presiones de los grupos organizados alrededor de intereses comunes. En cualquier caso, esas leyes, pues no son las leyes a las cuales el autor se está refiriendo acá. Cuando él habla del imperio de la ley, no está hablando, insisto, de las leyes producto de la legislación, sino de las que conforman el Estado de Derecho. Ese Estado en el cual el gobierno y el poder que tiene encuentran un límite.
Estas leyes que conforman el Estado de Derecho, y esto lo vamos a ver más despacio en el futuro inmediato, no son el producto de ningún congreso, de ningún senado, de ningún grupo de legisladores, sino que surgieron a través de un proceso de descubrimiento, de ensayo y error. Y fueron primero costumbres y hábitos antes de ser leyes. Lamentablemente, el Estado de Derecho ha ido dejando lugar a las leyes producto de la legislación. Y eso definitivamente es lamentable. Entonces hay que recuperar el imperio de la ley, the rule of law o el Estado de Derecho. Otro ejemplo, digamos, de los principios que se tienen que rescatar es precisamente el de un gobierno que ciertamente tiene la autoridad y tiene la capacidad de someter a millones de personas por medio de la coacción. Bueno, perfectamente limitado por el Estado de Derecho. Eso, desgraciadamente, se ha ido perdiendo con el paso del tiempo y los gobernantes, en algunos lugares peor que en otros, han ido expandiendo y agrandando su poder y su capacidad de someter a millones de personas a sus propios caprichos y a sus propios deseos. Hay que dejar en claro que Hayek no es un enemigo del gobierno, no es un anarquista, pero lo que él impulsa es la idea de un gobierno limitado, un gobierno mínimo, como se le llama. Esto significa un gobierno dedicado a las funciones legítimas que le corresponden, ¿verdad? Eso es lo que se entiende por un gobierno mínimo y con un poder limitado por el Estado de Derecho. Podemos mencionar también rápidamente que otro de los principios también que es necesario recuperar es el del gobierno democráticamente electo, ¿verdad? O sea, la democracia, pero entendida la democracia como medio para decidir quién va a administrar el aparato gubernamental y no como criterio de redistribución, como lamentablemente está ocurriendo, yo diría, en el mundo entero y en algunos países peor que en otros. Entonces se debe recuperar la democracia tal como ésta se entendió desde la época de Pericles, como un instrumento, como un medio para evitar que por violencia alguien llegue al poder, ¿verdad? Entonces, este gobierno electo democráticamente debe ser un gobierno limitado precisamente por el Estado de Derecho. Bueno, de los otros principios ya iremos ocupándonos en la medida en que vayamos avanzando en el contenido de este curso. Ahora, la obra Los Fundamentos de la Libertad está dividida en tres partes. Voy a referirme a cada una de estas partes de una manera muy breve. La primera parte lleva como título El valor de la libertad. Y en estos capítulos, el autor muestra cuál es la razón por la cual la libertad es deseable. Y también indica lo que la libertad trae consigo.
La idea fundamental aquí de nuestro autor es que la libertad es deseable y parece ser el máximo de todos los valores, precisamente porque ella nos convierte en humanos. Es decir, si algo le confiere humanidad al ser humano es precisamente la libertad, porque lo contrario es estar convertido en un esclavo, y un esclavo, como decían en la Grecia antigua, es un instrumento para toda la vida. De modo que estar en condiciones de ser una herramienta, un instrumento en manos de otro, pues es estar rebajado en nuestra condición humana. Es dejar de ser seres humanos. Y yo entiendo que muchas veces la libertad se defiende por cuestiones económicas, para poder vender, para poder comprar, para poder importar y exportar, pero cuando uno comienza a leer el primer capítulo de los fundamentos de la libertad, se da cuenta que ese reduccionismo económico no aparece por ninguna parte. Es decir, Hayek no está diciendo que la libertad debe defenderse por razones estrictamente económicas. Y no estoy diciendo que lo económico no sea importante, por supuesto que lo es, pero no es lo más importante en cuanto a la defensa de la libertad. La razón para la defensa de la libertad tiene que ver con nuestra condición. O somos auténticos seres humanos o no lo somos. O somos plenamente humanos o estamos disminuidos en nuestra humanidad. Y eso depende precisamente de la libertad que disfrutemos. A mayor libertad, más humanidad, y a menor libertad, menos humanidad. Y por supuesto, en esta primera división del libro se trata realmente la cuestión de la libertad desde un punto de vista eminentemente teórico y, por supuesto, filosófico. ¿De dónde la referencia, digamos, a las distintas corrientes filosóficas que se han dado en Occidente, pues resulta sumamente importante, ¿verdad? Y tenemos que decir que esta primera división de la obra examina aquellos factores que determinan, por supuesto, el progreso de la civilización. La civilización no fue algo planeado, la civilización no fue un programa nunca, ni lo puede ser. La civilización, desde los días del hombre primitivo hasta nuestros tiempos, es realmente el resultado de la espontánea y libre acción de los seres humanos. El probar, el experimentar, el inventar, el equivocarse, el cometer errores, el enmendar nuestras equivocaciones, todo eso, pues ha conducido a la humanidad a las condiciones en las cuales vivimos el día de hoy. Y por supuesto, hay factores que se mencionan y se trabajan en esta primera parte de la obra, que han sido siempre determinantes para que haya un avance en el proceso civilizatorio a todo nivel, que no los vamos a mencionar en este momento porque estamos sencillamente haciendo un análisis general de estos temas. La segunda parte de la obra se titula Libertad y Ley. Y lo que hace Hayek aquí en estos capítulos es examinar aquellas instituciones que Occidente ha desarrollado para asegurar la libertad individual. Dentro de esas instituciones se puede mencionar muy rápidamente el parlamentarismo, ¿verdad?
Sí, el Parlamento, incluso desde la época de la Roma clásica hasta la Inglaterra del siglo XVI y XVII, desarrolló la idea de un parlamento para contener el poder del gobernante, del príncipe, del emperador, en fin, ¿verdad? Podríamos mencionar también el constitucionalismo, ¿verdad? Desde Inglaterra, pasando por Estados Unidos, en fin, el constitucionalismo también fue una de las series de instituciones desarrolladas para asegurar la libertad, ¿verdad? Podríamos mencionar también, digamos, la división de poderes, desde el pensamiento de John Locke y de Montesquieu, es decir, que el poder esté distribuido para que no esté concentrado en las manos de uno solo. En fin, se pasa un examen pues a estas instituciones que a lo largo del tiempo se han desarrollado en Occidente para garantizar la libertad individual. Y por supuesto, el tema es abordado con sentido histórico, en orden a facilitar la solución de los problemas de nuestros días, ¿verdad? Es decir, Hayek no se está inventando ni se está sacando de la manga como un mago, se saca un conejo, no, estos argumentos, no, realmente tienen un fundamento, tienen una base en el pasado. Entonces, la referencia, digamos, que se hace a Alemania, la referencia que se hace a Inglaterra y a otras naciones, pues son ejemplos que Hayek viene a ponernos a fin de que entendamos y comprendamos que esos principios de los que habla, que hay que recuperar, bueno, en algún momento estuvieron funcionando y le permitieron a naciones alrededor del mundo, pues mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. No es nada extraño, pues, no es nada que no haya ocurrido ya en el pasado y por lo tanto es algo que se puede definitivamente recuperar, teniendo en mente este principio latino que data desde la época de Cicerón, de que la historia es maestra de la vida. Historia magistra vitae est, decían los latinos. Si no entendemos la historia, si no estudiamos la historia, si no nos metemos en el pasado de la humanidad, pues no vamos a lograr construir un presente mejor que es realmente lo que deseamos para nosotros y para nuestras familias, ¿verdad? Entonces, no se trata, vuelvo a repetirlo, de un invento, no se trata de una ilusión que Hayek tenga, sino se trata de recuperar lo que en el pasado la humanidad experimentó para poder tener una vida satisfactoria. Y la tercera parte del texto se titula Libertad y el Estado Providencia. Este es un tema que siempre le preocupó realmente a Hayek, ¿verdad? Su obra Camino de Servidumbre fue escrita precisamente teniendo en mente el crecimiento del llamado Estado Providencia. El gobierno que quiere ser papá, que quiere ser provisor, que quiere solucionarle los problemas a todo el mundo. Bueno, ese Estado Providencia es el foco de atención aquí en la tercera parte de los fundamentos de la libertad. Y se trata realmente de una aplicación práctica a situaciones críticas, tanto económicas como sociales del día de hoy, ¿verdad? Y señala que una falsa elección entre las distintas soluciones posibles, pues lo que va a hacer es dañar aún más la libertad. Y las opciones realmente son dos: o que el gobierno lo haga o que la iniciativa privada lo haga. Esas son las dos alternativas en relación con las situaciones que se viven
críticamente en las sociedades actuales, ¿verdad? Como la salud, la educación, en fin, etcétera. Y solo para señalar algunos de los títulos de los capítulos de esta obra, pues hay un capítulo que se titula El trabajo y los sindicatos obreros. Hay otro que lleva como título La previsión social. ¿eh? Otro capítulo trata realmente lo de la cuestión monetaria. Y hay otro que habla de los problemas agrarios y el aprovechamiento de los recursos naturales. Y por supuesto, habla acerca de la educación, ¿verdad? Sobre la instrucción pública y la investigación científica, ¿verdad? Entonces, la cuestión del sindicalismo está ahí. A quien le interese el tema, pues ahí está un capítulo dedicado a ese tema, ¿verdad? Y la previsión social en términos generales, la educación, la salud, pues ahí está ese capítulo, ¿verdad? Y por supuesto, la cuestión monetaria. ¿Debe tener el gobierno el monopolio realmente del dinero? ¿Verdad? ¿O sería mejor desnacionalizar el dinero y que haya dineros de acuñación privada? Bueno, y ahí está la cuestión agraria y la cuestión de los recursos naturales también. Hayek no conoció el movimiento ecologista, digamos, que se da en nuestros días, pero algo dirá ahí acerca de los recursos naturales y, por supuesto, lo relacionado con la instrucción pública. Bueno, la obra termina con un epílogo que lleva como título ¿Por qué no soy conservador? Y entonces aborda el asunto del conservadurismo y también la cuestión del liberalismo. Recordemos que la obra fue publicada en los Estados Unidos y en Estados Unidos la palabra conservador y la palabra liberalismo pues significan políticamente algo que no pertenece a nuestra realidad, ¿verdad? El conservadurismo pues está identificado en el contexto de los Estados Unidos con el Partido Republicano, ¿verdad? Con su énfasis, digamos, en las tradiciones, en la religión, en fin, en la sabiduría, digamos, de algunos, en fin. Y la palabra liberalismo, pues, se aplica fundamentalmente al Partido Demócrata, ¿verdad? Los demócratas son los liberales en el contexto norteamericano. Y entonces, Hayek, no queriendo, ser confundido con esta terminología, pues hace una serie de aclaraciones para que no se confunda su manera de pensar con las propuestas políticas en el contexto de los Estados Unidos de América. Dejamos entonces el análisis de esta obra en este punto y pues nos ocuparemos de Derecho, Legislación y Libertad ya en la última entrega en relación con las obras de Friedrich August von Hayek.